Hermanos, nos disponemos entonces para predicar la palabra del Señor. Hoy lo hacemos bajo el título El coma espiritual. Tremendo título que nos ha regalado el Señor. ¿Qué es un coma? Todos oímos la palabra coma hablando de la salud, de algo físico, y causa impresión. El coma es un estado profundo de inconsciencia. Una persona en coma está viva, pero es incapaz de moverse o responder a su entorno. Y nos ha causado realmente una impresión grande lo parecido que es el coma espiritual al coma físico. La palabra espiritual, para comparar esta condición en la Biblia, es estupor. Estupor, que tiene una raíz también de esta palabra estupefacto, por ejemplo, que es sorprendente, algo que impacta y que deja sin habla. Estupor es un estado de falta de reacción excesivamente largo o profundo. Un coma puede ser por años, hermanos, por meses en los mejores casos. Es algo supremamente largo y profundo. Igualmente es el estupor, que es la versión del coma en la parte espiritual. Los afectados solo pueden ser sacados, escucha esto, de este estado brevemente y mediante estímulos muy intensos, como sacudidas, gritos o pellizcos. El estupor es un estado de completa falta de respuesta. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor hoy nos permite comparar el coma con el estupor, que vienen siendo lo mismo. Uno es físico, pero otro es espiritual. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué es lo más importante? Como ven, hermanos, es un tema de actualidad. Hay mucha gente en estado de coma espiritual en este mundo. Con todo lo que está ocurriendo, hay gente en coma, espiritualmente hablando, llenos del estupor. ¿Qué causa el coma o el estupor? Vamos a ver el punto número 1. Lo primero que causa estupor es la idolatría y la desobediencia. Esas son consecuencias, hermano, de ser idólatra y desobediente. Jeremías 2:27, te voy a leer la TLA, dice: ustedes israelitas, y le habla el Dios Altísimo a su pueblo, llaman padre a un pedazo de madera, llaman madre a una piedra, me dan la espalda y no me miran a la cara, pero en cuanto están en peligro, gritan pidiéndome ayuda. Hoy nos dice Jeremías en esta versión TLA que el Señor le señala a su pueblo. Sí, el mensaje es para Israel, pero obviamente sabemos que también es para nosotros en estos días. Mira lo que Dios nos dice. Ustedes le llaman padre a un pedazo de madera. ¿Quiénes son los que se arrodillan delante de un pedazo de madera y le dicen padre? Pues tú ya entenderás. ¿Quiénes son los que a una piedra, a una escultura le dicen madre? También lo entenderás. Y el Señor dice, me dan la espalda por tener un ídolo y no me miran a la cara. Y no mirar a la cara a Dios, espiritualmente hablando, es no estoy para ponerme delante de Dios y decirle a Dios lo que pienso, sino que me oculto detrás de un ídolo. Pero en cuanto estoy en peligro, grito. De manera que el idólatra sabe que Dios es Dios, pero está sumido, hermano, delante de alguien o de algo mejor que no habla, ni ve, ni entiende, ni ayudar puede, dice la Biblia, pero lo que sí hace un ídolo es que desagrada, ofende y enfurece a Dios. La idolatría es uno de los motivos por los cuales Dios, porque el que crea el coma
o el que crea, mis hermanos, este problema grande espiritual que hoy el Señor nos dice que se llama estupor, es Dios. Dios es el que crea el coma y el estupor espiritual. Son consecuencias de la idolatría y de la desobediencia. El punto número 2, el desprecio a Dios. Ese es otro punto que hoy en día es terrible. El libro de Romanos 1:28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí el apóstol Pablo habla del homosexualismo, el lesbianismo, cuando ellos idolatraron a las aves, a los animales y a las cosas creadas, no a Dios, que es el creador, lo dejaron por fuera. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sino a lo que Él hizo. No es lo mismo adorar al cielo, o adorar al sol, o adorar a la luna, que adorar a Dios, que fue el que hizo el sol y la luna. Es diferente, hermano. El idólatra es el que adora las cosas que fueron creadas, no al creador. Entonces Dios, como no lo aprobaron a Él, lo desecharon a Él, lo despreciaron, también, hermano, en su furor, los puso en coma, los puso en un problema terrible, mis hermanos, que hoy lo llamamos estupor. ¿Quiénes son libres del coma? Porque también hay personas que no sufren, no padecen. Romanos 11 nos dice a partir del versículo 1 el apóstol Pablo, hablando del remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí se identifica el apóstol Pablo como el emisario de esta doctrina. Dios nunca desechó a su pueblo por más errores que tuviera, lo estamos viendo. Un pueblo duro, terco, idólatra, que resistía a Dios y no lo tenía en cuenta. Sin embargo, Dios lo siguió, mis hermanos, cuidando. Él es de la descendencia de Abraham, es israelita de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Vamos a ver qué le pasó al profeta Elías, hermano, cuando el pueblo se vino contra él y él hablaba por Dios, de manera que lo que hizo el pueblo fue desobedecer e irse en contra del Altísimo. Señor, a tus profetas, dice Elías, han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿cuál es la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermanos, hay 7,000 hombres, dice el Señor, que los tiene reservados, son su remanente, los cuales no están en coma, los cuales no han recibido ese tratamiento terrible de parte de Dios por ser malos, por ser idólatras y por olvidarse de Dios. Dios siempre tiene un remanente. Aún hoy, en este momento que te estoy hablando, el versículo 5 lo dice. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No porque sean los más santos, ni puros, ni perfectos. No, por gracia. O sea, porque Él quiso. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo escoge Dios esos 7,000? Solo lo sabe Él, hermanos. ¿Por qué te escogió a ti para ser salvo? ¿Por qué me escogió a mí? Solo lo sabe Él. Ninguno había hecho nada para merecerlo. De manera que hoy entendamos lo que está pasando en el mundo y cómo podemos nosotros también ayudar. Mira, dice el verso 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Tú sabes que nuestra salvación no es por las obras, sino por la gracia, o sea, por el regalo,
porque en su buena voluntad y misericordia Dios lo permitió. Si fuera por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. A veces Pablo nos habla como si fuera un juego de palabras, pero si vamos despacio entenderemos. Versículo 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, o sea, con coma espiritual. El que está endurecido, mi hermano, es algo terrible, y por eso lo comparamos hoy con un coma, porque es muy parecido. Hay personas que hemos visto en la televisión, algunos lo habrán visto en vivo y en directo, hoy en día que está tan terrible este tema de la pandemia. Personas que quedan en coma inmediatamente, otros que vamos a ver más adelante, hasta en eso se parece, son inducidos, o sea, son llevados al coma por algo, digamos que médico, por algo que tiene un tratamiento especial que lo permite. El versículo 8 nos dice, como está escrito, Dios, mira, Dios, no fue el diablo, fue Dios, les dio espíritu de estupor, o sea, Dios fue el que los metió en el coma, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Bueno, este versículo es especial, si lo quieres subrayar tú que estudias la escritura, versículo 8. No pueden oír, mira. ¿Cuál es el diagnóstico para entender que están metidos en el espíritu de estupor? Pues Dios lo dice, pero no pueden oír, no pueden ver. Son personas vivas, pero son incapaces de moverse en el entorno de Dios. Eso es estar en coma. Si yo hablo, me muevo, camino, sé que estoy vivo, pero espiritualmente yo puedo hablar, puedo moverme y puedo hacer muchas cosas, pero estoy en coma. Mis hermanos, esa era una condición, por ejemplo, de la iglesia de Sardis. La vamos a ver en el Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 3 nos dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, Jesús, y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Qué terrible condición, hermanos, estar vivos, tener nombre de seres vivos, pero estar muerto. Eso es un estado de coma. Un paciente que está respirando, que tiene sus funciones, que el corazón bombea, los pulmones funcionan, pero pareciera que está muerto. Espiritualmente es algo muy parecido. ¿Qué nos dice el Señor hoy, hermanos? El Señor lo que nos dice es que hay mucha gente que está en esta condición primero y no lo sabe. Un paciente de coma no sabe porque no tiene conciencia, no siente, no ve, no oye. Es algo terrible, realmente la condición es espantosa. Es estar muerto, pero en vida. Espiritualmente, ¿eso qué significa, pastor? Hermanos, ya hemos entendido y Dios nos sigue hablando una vez más a través de este mensaje, que la gente hace lo que quiere, que no tiene en cuenta a Dios, que Dios va a hacer cosas, vamos a verlo enseguida, que son para que la gente entienda, para que se aperciba. Han pasado muchos años. Estamos por cumplir 6.000 años desde Adán. Lo hemos predicado y la gente no ha entendido que el hombre por sí solo es incapaz de manejarse. La gente no ha entendido que el hombre por sí mismo solo tiende a destruirse, que sin Dios es imposible. Dios lo dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Lejos de mí nada podéis hacer, inclusive si no recoges conmigo desparramas. Dios ha hablado durante 6.000 años y no han entendido. Al contrario, se han vuelto más tercos, más duros, y Dios tiene que obrar porque Él fue el que creó a sus criaturas. ¿Qué va a hacer Dios? Vamos a terminar Romanos 11 en el versículo 9 y dice, el rey David
en uno de sus salmos. Se ha vuelto su convite en trampa y en red. ¿Qué quiere decir eso? Ellos quisieron su reunión, que sean hermanos enredados como los peces, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Quiere decir que esto es algo que no le agrada a Dios. No vayan a pensar ustedes que a Dios le encanta, hermano, hacer sufrir a la gente. Si lo hace es porque ya son los últimos recursos. Recuerda que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que Él es tardo para la ira. O sea que Dios lleva 6.000 años esperando que la gente entienda y no ha entendido. Pero grande en misericordia. Aún con aquel que no quiere, Dios le da su oportunidad. Mira, el Deuteronomio 29:4 nos dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Voy a repetirte. Pero hasta hoy, o sea, esta es una noticia de último momento, escrita hace miles de años. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso se llama coma inducido. Un coma inducido es el que hace un médico a un paciente, lo mete en ese estado de coma porque ese paciente no ha podido entender, no ha podido reaccionar. Entender, digo yo, espiritualmente, reaccionar físicamente a un tratamiento porque el dolor es muy intenso, porque la situación es muy grave. Entonces es preferible que esté en un coma inducido, o sea, generado no por el golpe o por su condición o por su trauma, sino porque la persona lo necesita. Entonces Dios hace algo parecido al del médico. Hace un coma inducido, nos mete en ese lío, hermano. Isaías 29:10 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Fue Dios, no fue el diablo. Hay gente que reprende al diablo por esto y resulta que fue Dios el que lo hizo. ¿Pero por qué lo hace? Y cerró los ojos de vuestros profetas. Miren, ni siquiera los profetas entendieron. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. O sea, nadie va a entender. Eso es estar en un espíritu de estupor, como anubilado, como en el limbo, como sin, hermano, ninguna reacción. Pero Dios también produce algo que se llama el detonante. Lo hemos llamado así para poder entender en esta enseñanza, para despertar a la persona. Mira que estudiando el tema del estupor y el tema del coma, hay personas que quedan en estupor y quedan como paralizadas antiguamente y hoy todavía. Hay gente que hace reaccionar a otros con una bofetada. Alguien dirá: uy, pastor, pero eso es violencia. Sí, hermanos, pero estoy hablando de que hace tiempo la gente, cuando entraba en un estado crítico, le daban una bofetada y como que volvía a reaccionar, abría y cerraba los ojos y otra vez y preguntaba: ¿dónde estoy? Es algo muy similar lo que tiene que hacer Dios. Isaías 29:14 dice: por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Mira, con un prodigio grande y espantoso. O sea, esto es un detonante. Si la gente no reacciona a un prodigio, que es una cosa milagrosa, fulminante, grande y espantosa, porque perecerá la sabiduría de los sabios, mira, y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. O sea, nadie va a entender, pero Dios lo va a hacer. Algo demasiado impactante, lo que necesita el mundo. Se necesita un detonante para la vida de los que están en coma. La solución para un rebelde, un duro, un irrespetuoso, un idólatra, es algo grande y espantoso, como dice Dios. Por eso hay gente que dice: le llegó a este todo lo más malo. Nada le sale bien. Todo lo que le pasa a este hombre es malo. ¿Qué será lo que está pasando? Pues que Dios, hermano, está tratando que se despierte del coma con algo prodigioso, sobrenatural,
Hay gente que dice, pero ¿por qué será que yo me voy para un lado y encuentro un tropiezo y encuentro otro? Nada me sale bien. Insiste, insiste, insiste. Y no ha entendido, hermanos, que Dios le está poniendo un prodigio grande y espantoso a su vida para que reaccione y salga de esa condición. Escucha esto. Hay algunos que nunca saldrán del coma o del estupor. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice la escritura, y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, qué terrible condición es tener un espíritu de estupor. Y fuera de eso, salir en victoria en lo malo. ¿Por qué decimos esto? Mira, qué terrible es que una persona esté pasando por la actualidad con una pandemia, con el COVID, con muertes, con problemas económicos, gente que se ha quedado sin trabajo. Cualquiera de estos a muchas personas los hubiera destruido. Pero hay gente que no dejó de ser hermano malo ni practicar la maldad, aún, como dice el versículo 20 de Apocalipsis 9. Ni siquiera con estas plagas. Ellos sobrevivieron a las plagas, pero ni aún así se arrepintieron. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que, como en la parte física, nunca saldrán de un coma. Hay gente que dura muchísimos años en un coma médicamente, pero espiritualmente igual. Hay gente que jamás saldrá de un coma. Es algo muy terrible, a lo cual nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, y atentos, porque como iglesia podemos orar. Hoy yo te invito para que oremos por dos cosas esenciales con lo que Dios nos ha invitado hoy a entender. Primero, que Dios nos ayude a no tener ese espíritu de estupor o de coma espiritual. Y segundo, que ayude a aquellos que están en esa condición de inconsciencia para que recuperen, hermanos, el entendimiento y se vuelvan a Dios. Que Dios haga algo terrible y espantoso, pero que esas personas sean despertadas de ese coma. Ayúdame a orar, hermano. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra, te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y la alabanza. En este momento te pedimos, Señor, a todos los oyentes, a todos aquellos que han sido invitados y a aquellos que les llegue este mensaje, que oren, Señor. Permítenos jamás tener el espíritu de estupor, a nunca estar en un coma espiritual. Te pedimos también, Señor, que aquellos que están en esta terrible condición de inconsciencia la puedan recuperar. Si es el caso, Padre, haz algo terrible y espantoso, como dice la palabra, en la vida de estas personas, pero que ellos puedan ser despertados de esa terrible y nefasta condición. Te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ha sido una bendición enorme predicar la palabra del Señor. Esperamos que en 8 días el Señor nos dé la vida para continuar con un tema también así de interesante. Que Dios te guarde y te bendiga. Amén.